Hola, muy buenas a todos y a todas. Quiero darles una cordial bienvenida a este nuevo taller de lectura en filosofía. Lo que buscamos con este taller y otros que ofrecemos es promover la lectura de un buen libro escrito por un autor de trayectoria y también por un autor de una calidad literaria, pero también intelectual significativa, ya sea un autor contemporáneo, ya sea que sea vivo o algún autor que represente los libros ya clásicos de la literatura en el área de la filosofía. En esta oportunidad, eh, lo que, lo que les he propuesto y a lo que ustedes han respondido es la lectura de un texto de un autor español de la Universidad de Barcelona, doctor en filosofía, se ha dedicado por mucho tiempo también al campo de la formación de la educación, que ha escrito bastantes libros en el último tiempo. Eh, Entre esos libros, cierto, está el que vamos a leer nosotros, La fragilidad del mundo, ensayo sobre un tiempo precario. Pero también ha escrito libros como Lógica de la crueldad, Ética de la compasión, Filosofía de la finitud, entre otros libros. Es decir, es un autor bastante productivo, eh, un autor coyuntural que actualmente está en permanente diálogo con otros pensadores españoles y que la contribución que está haciendo a la comprensión del mundo contemporáneo resulta bastante interesante. Primero los quiero invitar, la dinámica de estos talleres es que nos intentemos situar en el contexto en el que queremos leer y también queremos reflexionar, que es un curso obviamente tal de filosofía, de pensamiento filosófico. El libro que vamos a leer está escrito en el género del ensayo, por lo tanto, más que un tratado sistemático de filosofía contemporánea, es un libro donde el autor eh, se deja llevar por la creatividad, por el cuidado literario, especialmente lo que va expresando en cada una de las páginas. Pero también otra característica del ensayo es la libertad que el autor tiene para ir vinculando una serie de fuentes bibliográficas de distinta naturaleza. Por eso ustedes van a encontrar que el libro recurre, ¿cierto?, a dialoga, y eso es muy interesante también, que veamos un libro donde hay un gran número de referencias, de libros, de autores, eh, autores clásicos, de las ciencias sociales, de la filosofía, de la literatura, pero también autores contemporáneos, también de esas áreas que he mencionado. Eso es interesante porque el ensayo es justamente eso, un diálogo. El autor está pensando con otros, está pensando a partir de otros y está exponiendo entonces, desplegando su propia reflexión. Entonces el texto tiene esa condición, es un ensayo, y entonces el autor va poniendo en relación distintos tipos también de fuentes bibliográficas y de géneros también, de géneros literarios, ¿no? Desde textos rigurosamente filosóficos hasta novelas, ¿cierto? Hasta el género literario, como el género de la novela, poesía, ¿cierto? Es decir, literatura de sabiduría, eh, textos, ¿cierto?, que pertenecen a la historia del pensamiento teológico, como el de Max Weber, en este capítulo que hemos leído, por ejemplo. Entonces, eso lo hace un libro interesante, también lo hace un libro atractivo porque nos ayuda a nosotros a seguir las vetas del pensador, y eso también es otra característica muy interesante de un ensayo, es que el autor va dejando a la vista del lector las huellas, los trazos, digamos, los caminos que él ha hecho, los distintos caminos que él ha hecho y que convergen en esta obra, en este trabajo que él presenta ahora. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Y les invito a dejarse entonces llevar por el relato, por las ideas,
ideas que en muchos lugares, en muchos pasajes son bastante lúcidas, muy claras, ¿cierto? Esa es otra característica también del ensayo, que tiene una función comunicacional un poco más clara que otro tipo de texto. Y a pesar de eso, ¿cierto? O en bien de eso, nos encontramos igual con ciertas nociones un poco complejas, un poco difíciles, eh, tal vez porque desconocemos al autor o lo que el autor ha dicho o no hemos leído nada de los autores. Entonces la idea es que ustedes también vayan poniendo sus preguntas, yo diría tal vez que unas 2 o 3 preguntas a lo más por cada uno de ustedes en el grupo y así yo en el próximo video me doy un tiempo al inicio para contestar sus preguntas, dudas que tengan en relación con algún concepto, algún autor de los que menciona aquí Meli. Entonces, esa es la dinámica. Y otro aspecto importante de este ejercicio de lectura y también de diálogo es que ustedes lean lo que yo les comparto, les pido leer para cada sesión, porque eso les va a ayudar. Yo no voy a hacer un comentario de todo el capítulo porque sería un video demasiado largo. Voy a tomar algunos lugares de cada capítulo, voy a destacar algunos pasajes digamos, donde tal vez aparezca claramente representado o esté concentrado, ¿cierto? La idea, el propósito, el objetivo que el autor se propone en esa sección, y también lo que según mi criterio puede ser el texto que reviste en una mayor dificultad. Entonces, yo también voy a ir haciendo ese ejercicio de situarme en ciertos lugares del texto y comentarlos, pero doy por hecho que ustedes ya han leído el capítulo y entonces no van a quedarse perdidos si paso de una idea a otra que a veces no tengan una inmediata conexión, pero ustedes se van a dar cuenta que está presente en el texto, está presente en el capítulo. Entonces es sumamente relevante la lectura. Un taller de lectura supone el compromiso de los participantes de leer, esa es la clave, eso es lo principal. Sin eso, no, el taller de lectura no va a funcionar, no va a ser completamente fructífero para ustedes si no hacen el esfuerzo o el tiempo de leer. Como estamos haciendo las sesiones cada 15 días, ustedes organicen la lectura, proporcionen la lectura, pueden ser 3 páginas por día, 4 páginas por día, y les recomiendo, por supuesto, ir subrayando, distinguiendo, ¿cierto?, en el subrayado y poniendo notas en su cuaderno, tal vez, o ir anotando en su cuaderno las ideas que les resultaron interesantes. Es bueno en un taller de lectura tener un cuaderno en el que uno va tomando notas y también en una sección de esas notas ustedes pueden ir colocando las cosas que no entendieron, las palabras, los conceptos que no les quedaron suficientemente claros, cosa que después puedan plantearlo como una pregunta en el grupo o también en el conversatorio podemos tener espacio para eso. El conversatorio va a estar exclusivamente dedicado al diálogo, ya no vamos a comentar más el texto, no vamos a hacer lectura para el conversatorio, sino que el conversatorio es directamente un diálogo entre nosotros con preguntas, con reflexiones que nos haya dejado el texto. Entonces les invito a este ejercicio de lectura y comencemos entonces con lo que yo les había pedido para leer el día de lo que corresponde a esta sección, a esta sesión, que sería entonces lo que me titula aquí, ¿cierto? Como pórtico. Pórtico sería algo así como la introducción o la presentación de lo que él va a hacer a lo largo del libro. Y el primer capítulo que se llama La pobreza del mundo. Entonces, va a ser muy importante situarnos en el capítulo 1, en la noción de mundo, que quiere decirnos Melik por mundo, va también aclarando a lo que no se refiere, ¿cierto? Es decir, generalmente asociamos el mundo como el espacio, ¿cierto? O el planeta, ¿cierto? Pero mundo aquí quiere decir otras cosas, ¿no? El autor se propone decir con esa noción otras cosas, y que vamos a ir entonces comentando en esta oportunidad. Valga decir la dedicatoria del libro, los epígrafes con el que él comienza el libro, uno referido a Kafka, otro a Janet Hersch, ¿cierto? Tiempo y música. Y entonces comienza el libro con una cita muy interesante
de Maurice Merleau-Ponty, un autor con el cual estoy más o menos familiarizado debido a mi trabajo de investigación, y la cita del libro La fenomenología del espíritu es muy sugerente. La verdadera filosofía, la verdadera reflexión, consiste en aprender de nuevo a ver el mundo. ¿Sí? La filosofía nos enseña a ver el mundo, y ese ejercicio de aprender a ver de nuevo es el origen constante de la filosofía, es la razón de ser del pensamiento filosófico, es volver una y otra vez a un pensamiento que está naciendo. Si la filosofía, más que acuñar pensamientos dichos, lo que pretende la filosofía en la reflexión de Merleau-Ponty es hacer del pensamiento algo naciente, ¿no? Algo que está constantemente naciendo, y por lo tanto nos ofrece una mirada fresca, nueva, nos ofrece una oportunidad de ver lo no visto, lo que antes no habíamos visto, porque la filosofía no ve absoluto, ¿no? La filosofía digamos, las, algunas fases, algunos rostros de la realidad, pero hay muchas otras dimensiones que quedan ocultas a la mirada filosófica, y eso es muy atractivo porque permite un ejercicio segundo de mirar y ver algo que no habíamos mirado. Además que en la línea del pensamiento de Merleau-Ponty solo podemos ver, ¿cierto?, desde perspectiva, desde distintas perspectivas, y siempre una mirada nueva a la realidad significa situarse en una perspectiva distinta a la anterior. Bueno, solo quería comentar un poco el epígrafe. Bueno, partamos entonces con el pórtico. Yo voy a leer párrafos enteros y luego, ¿cierto?, voy a comentar lo que es fundamental en ese párrafo, y así voy a hacerlo también en las secciones que vienen. Vuelvo a subrayar la importancia de que ustedes escuchen este video eh, habiendo leído el capítulo. Si no lo han leído, entonces vean el video y luego lean el capítulo, y tal vez vuelvan de nuevo al video, y va a ser muy significativo para ustedes, ¿no? Porque este libro tiene mucho que decirnos respecto de nuestra experiencia, de la experiencia de la sensibilidad contemporánea respecto del mundo, ¿no? Esta sensación de finitud. Vivimos en un mundo con una sensación sensación de crisis, ¿cierto? Es decir, la palabra crisis hoy día es una palabra que circula muy habitualmente. Complejidad también, la palabra, vivimos en un mundo complejo. Y Meleki nos enseña otra palabra con la cual podemos eh, experimentar el mundo contemporáneo también, que es la palabra fragilidad. También, antes de comentar lo que me parece importante del pórtico, tal vez sería interesante decir que el libro de Melik, este y otros libros de Melik, nos pueden ayudar a pensar una ética que en el mundo actual está siendo pensada, que es la denominada ética del cuidado. Es decir, hoy día se está poniendo cada vez más énfasis en la interdependencia de unos con otros, pero también en la interdependencia con el mundo concreto, con el mundo material, con el medio ambiente, eh, con el entorno, ¿cierto? Es decir, una ética del cuidado es una ética que reacciona a una idea de la autonomía absoluta del individuo, y subraya más bien nuestra relacionalidad. Es decir, como nuestra condición es una condición religada, relacionada, estamos vinculados con todo, estamos vinculados con el mundo. Por lo tanto, el mundo, los otros, no pueden ser meros medios o instrumentos que satisfacen la necesidad individual, porque esa es una ilusión en la medida que somos seres que necesitamos, somos seres necesitados de cuidado, somos seres necesitados de respeto, somos seres necesitados de dignidad, somos seres necesitados de pan, de agua, ¿sí? Entonces, la ética del cuidado, que hoy día se destaca cada vez más, es una ética que nos ayuda a pensar un modo de ser, un modo de vivir con los otros, con el entorno, que nos llama entonces a valorar, a darle valor al hecho de cuidar a otros, de ser cuidadosos con otros, porque en ese cuidado
no solo se está jugando el cuidado de los otros, también se está cuidando el cuidado del mundo para otros seres vivos, para otros seres vivientes, y también, por supuesto, para nosotros mismos. Entonces, es una ética que pone entre paréntesis la autonomía. ¿Sí? Antes la ética siempre subraya la conducta individual, la conducta personal, y además simplemente la dimensión de los actos, de las actitudes, pero hoy día más bien la ética se está pensando en términos de nuestra relación con los demás, ¿no? Sí, nuestra relación con los demás y también nuestra condición material, nuestra condición de seres humanos frágiles, de seres humanos que sufren, de seres humanos que están constantemente lidiando con la ambigüedad o con el sinsentido o con el vacío. Es decir, el sentido siempre proviene de un sinsentido que está también ahí presente. El suelo en el que nos establecemos siempre surge desde un vacío posible también, donde nos sentimos más bien caer, nos sentimos más bien precipitarnos. Entonces, no es que en ese sentido, no es que haya un sentido absoluto o un suelo absoluto, sino que vamos haciendo nuestra vida desde nuestra condición finita, desde nuestra condición frágil, desde nuestra condición necesitada, y eso nos ayuda a enfrentar la vida y a enfrentar nuestra relación con los demás de una manera más compasiva, más cercana, más empática, ¿no? Eh, Más sensible, ¿no? Entonces, esa es una forma de respuesta frente al mundo que vivimos, frente al mundo que hemos construido desde siglos, desde muchos siglos, frente a una mentalidad que ha permitido que nos enfrentemos al mundo como si nosotros fuésemos los señores del mundo, frente a un modo de pensar que nos ha enseñado que nosotros somos los seres vivos superiores respecto de otros seres vivos y por lo tanto tenemos que dominarlos, tenemos que usarlos a nuestro favor, tenemos que verlos como instrumentos, como medios para satisfacer nuestras necesidades y para mejorar nuestra vida. Entonces, la propuesta de Melik y la ética del cuidado, que puede ser un camino a partir de las lecturas que Melik nos ofrece, nos ayuda entonces a valorar esta dimensión esta dimensión, esta perspectiva ética. Eh, Creo que esto es sumamente importante entenderlo. Es sumamente importante entender y no ver como algo, no leer a Melik como una especie de pesimista, sería una lectura completamente equivocada, eh, porque al revés, lo que hace Melik es ayudarnos a mirar nuestra realidad, la realidad, a mirarnos a nosotros, a mirar lo que somos, en tanto seres corpóreos, seres temporales, y a decirnos con eso, ¿cierto?, de que estamos relacionados, que estamos vinculados a la vida y que no debemos buscar un relato que nos haga inmortales, un relato que nos saque del tiempo, sino que más bien que nos vincula al tiempo, que nos ayuda a asumir la temporalidad, la finitud, nos ayuda a asumir la corporalidad para vivir entonces de mejor manera, de mejor manera. Bueno, entonces espero que no se haga tan largo esta primera sesión. Si así es, yo voy a intentar que no sea así, digamos, veremos qué sucede. Entonces leo solamente un lugar del pórtico y que me parece sumamente importante, ¿no? Dice, para aprender de nuevo a ver el mundo, hay que situarse en el ámbito de una sabiduría apta para los seres corpóreos. ¿Sí? Un tipo de sabiduría, un tipo de ser y hacer que tenga que ver con nuestra condición de seres corpóreos. Corporalidad significa aquí no algo negativo, sino que corporalidad significa finitud, una condición concreta, finita, somos seres concretos, no, no personas, no seres abstractos, seres ligados a un mundo, a un lugar, a una cultura. Nuestro cuerpo, ¿cierto? Es ese, somos cuerpo, no tenemos cuerpo, sino que somos cuerpo, y nuestra corporalidad es el vehículo mediante el cual establecemos relación con todas las cosas, con los demás, con el entorno, con el mundo. Nuestro cuerpo es el que nos permite esta relación, ¿cierto? Con todo, con todas las cosas.
estamos relacionados con el cuerpo de las cosas, los cuerpos de otros seres humanos. El cuerpo es un lugar fundamental y por lo tanto hay que pensar, hay que desarrollar una sabiduría de lo corpóreo. Entonces, una sabiduría apta para los seres corpóreos, unos seres que viven poseídos por una gramática, siempre infiel e inestable, que como ya se verá, tendrá que ser cuidada y problematizada. Sin gramática no es posible habitar el mundo. Esta expresión aparece constantemente en el mundo. Somos seres, ¿cierto? Eh, Somos seres poseídos por una gramática. Sin gramática no es posible habitar el mundo. La noción gramática aquí es una metáfora, ¿no? No se refiere a la gramática solamente del lenguaje o de a la gramática, ¿cierto? De los diccionarios, de los libros que nos enseñan, ¿cierto? El lenguaje, o la lengua castellana, o el español, u otros idiomas. Es una metáfora para decirnos, ¿cierto? Que somos parte, ¿cierto? De una trama, ¿no? De una trama, de una red de relaciones, ¿cierto? Así como las palabras significan porque se relacionan con otras palabras y, y la unidad mínima de significación es la oración, donde hay palabras que solo significan por relación con otras y entonces esta idea, la idea de que habitamos, estamos poseídos por una gramática, Melich la utiliza para decir que formamos parte de una red, de un tiempo, o sea, nosotros somos presentes, pero eh, estamos tramados por un pasado y también por un futuro. Entonces, gramática significa aquí estar poseído por una estructura que nos constituye, por un mundo en el que habitamos, por un lenguaje del cual no podemos salirnos, sino que estamos en él, nos habita y mediante él que nos comunicamos, nos expresamos. Entonces, esa gramática es el mundo, esa gramática es el mundo, donde formamos parte de una relación con otros elementos que le dan sentido a nuestra existencia, ¿no? Entonces, hay que tomar la expresión gramática en ese sentido y Melich quiere pensar esa relación de estar poseídos ya por algo, ¿cierto? De venir a un mundo que ya está constituido y entonces somos introducidos en él y educados para formar parte de él, pero también está la dimensión de la novedad. Es decir, no venimos simplemente para hacer uno más o para repetir lo que hay, sino que también para generar una novedad dentro de ese mundo, dentro de lo que hay, generar una novedad. Entonces Melich piensa esas dos cosas, ¿no? Piensa el momento de pertenencia, esa pertenencia que no hemos elegido, esa dimensión de ser con otros que no hemos elegido, la familia, la cultura, la sociedad, pero esa otra dimensión donde también nosotros somos distintos, somos diferentes, somos lo otro respecto de eso que ya hay. Hay una gramática. Entonces, eso para bien o para mal, porque hay gramáticas que anulan, que invisibilizan, pero también hay gramáticas que nos ayudan a ser. Es decir, para poder ser lo que cada uno quiere hacer, no hay que salirse de esa gramática, sino que hay que aprender a usar esa gramática de manera distinta. Hay que aprender a reescribir, ¿cierto? Eh, de una manera distinta que permita entonces que aparezca o emerja un sentido, una significación diferente. Todos nosotros podemos ser, en el mundo común que vivimos, siendo personas comunes con las otras, ser una, podemos ser una expresión distinta respecto de los otros. No que nos ponga sobre los otros, sino que gracias a que estamos insertos en una gramática ya existente que no hemos elegido, podemos entonces expresar algo original que no había antes de que llegara con nosotros al mundo o dijéramos lo que dijimos o hiciéramos lo que hicimos, ¿no? Entonces la importancia de esa sabiduría de seres corpóreos, el ser parte de una gramática, ¿no? Quiero entonces pasar ahora al capítulo 1, la pobreza del mundo, y detenerme en algunos textos que son sumamente interesantes. Quiero detenerme en un texto que
es muy, muy valioso. Me elige aquí, cita a una autora que se llama Hannah Arendt, una filósofa fallecida del siglo XX, ¿no? Fallecida ya hace algunos unos décadas atrás, pero que es una pensadora de referencia en el mundo contemporáneo, es el Hannah Arendt, ¿no? Esta filósofa que huyó de Alemania y hizo su vida académica e intelectual en Estados Unidos, una teórica de la política, de la vida en comunidad, muy interesante. Entonces, Melik dice lo siguiente, y quiero detenerme en esto porque me parece relevante y luego avanzaré a otro lugar del texto. En general, dice Melik, la filosofía no se ha ocupado de pensar la llegada al mundo. Es decir, no se ha ocupado de pensar la llegada al mundo, ¿no? ¿Cierto? Bien o mal, desde el Fedón platónico, el gran problema metafísico, y aquí claramente Melik, ¿cierto?, hace una crítica a la metafísica, que es precisamente esa mentalidad, esa perspectiva, esa filosofía, ese modo de ver la vida, que significa, ¿cierto?, tratar de buscar absolutos inamovibles, puntos de vista absolutos, sin perspectiva, eh, un pensamiento sin cuerpo, ¿cierto?, un pensamiento sin situación, una mirada sin gramática, sin historia, es decir, en el fondo esa idea de pensar como desde afuera, pensarnos desde afuera, encontrar un punto de vista externo a la temporalidad, a la corporalidad, a esta dimensión finita, constituyente de la vida humana. La metafísica ha intentado todo el tiempo construir ese punto de vista absoluto respecto de las cosas, dar una respuesta definitiva respecto de las cosas. Eso aquí Melik lo critica porque va contra nuestra condición finita, corporal, nos hace poner la atención fuera de la realidad y no en la realidad. Y eso es, para Melik, precisamente lo que nos tiene en crisis actualmente. Lo que ha generado la crisis en Occidente es un pensamiento que no ha tomado en cuenta su fragilidad. Un pensamiento que no se ha tomado en serio el cuerpo. Un pensamiento que no se ha tomado en cuenta en serio la fragilidad, la temporalidad, y no ha pensado esas dimensiones contingentes de la vida, sino que ha buscado pensar una idea del mundo y del ser humano absoluta, inamovible, infranqueable, y nos tiene la crisis actual de un mundo en crisis, un mundo desligado del mundo, es decir, un sujeto fuera de la trama, que ha visto simplemente al mundo como una herramienta, como un instrumento, y hoy día tenemos la tremenda crisis medioambiental, porque hemos visto el mundo no como parte de nosotros, no como otro cuerpo, ¿cierto?, que forma parte de nuestro propio cuerpo, no como una relación entre cuerpos. De hecho, vamos a ver más adelante cómo Menig habla de las cosas, es muy interesante eso, que hace que las cosas no se vuelvan simplemente en medios o útiles para nosotros, sino que las cosas llegan a formar parte del sentido que nosotros le vamos dando a nuestra vida, ¿no? Bueno, la metafísica no ha permitido ese pensamiento y ha generado entonces esta crisis que tenemos actual por la instrumentalización del entorno, de los otros, etcétera, etcétera, ¿no? Quiero leer entonces que esa filosofía metafísica no ha pensado la llegada al mundo. Bien o mal, desde el Fedón platónico, el gran problema metafísico no ha sido el nacimiento, sino que ha sido la muerte. Si la filosofía desde sus inicios, Platón, por ejemplo, se ha ocupado de elaborar una filosofía en contra de la muerte, ¿sí?, bajo el problema de la muerte, es decir, ha pensado la filosofía a partir de ese acontecimiento que es el acontecimiento último de la vida humana, es decir, cuando uno se muere o cuando uno se muera. No ha pensado más la filosofía, o muy poca filosofía, muy pocos pensadores han pensado la otra dimensión, que es la dimensión del nacer, el venir al mundo, el nacimiento, ¿no? Entonces, Melik aquí, recordando a Hannah Arendt, dice, la filosofía no ha pensado suficientemente, o no ha pensado, o muy poco se ha pensado, la llegada al mundo. Entonces dice él, ahora propongo dar inicio a este recorrido con la pregunta, ¿qué es nacer? ¿Qué es venir al mundo? ¿Qué es venir a un mundo? Aventuro, aunque sea de modo provisional, una tentativa de respuesta. Y él dice así, nacer es irrumpir en una secuencia temporal. ¿Sí? Claro, nacer es irrumpir en un tiempo que ya está transcurriendo, un mundo que ya está transcurriendo, un mundo que ya existe, que tiene su ritmo,
eh, antes que nosotros lleguemos, nosotros llegamos a un mundo ya en funcionamiento. Entonces el que nace interrumpe la vida en primera instancia de sus padres, de su familia. La familia interrumpe su quehacer cotidiano por la llegada de esta novedad, ¿no? De este rostro nuevo, de este ser nuevo, y es una irrupción en la secuencia temporal, es una irrupción en un mundo interpretado, porque cada vez que llega una persona al mundo no sabemos cómo esa persona puede ayudarnos a mirar el mundo de otra manera. Es una interrupción en la gramática, es una interrupción en este orden de cosas. La gramática también entendámosla como orden, estructura del mundo, este orden de cosas, este orden de relaciones que ya hay en el mundo. Entonces, cuando alguien nace, interrumpe ese orden de cosas. Y, 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 y- y aquí pueden haber dos caminos, ¿no? Que esa interrupción finalmente terminemos absorbiéndola y el que ha llegado se convierte en uno más, o que esa interrupción realmente se convierte en una novedad tan significativa que haga del mundo algo nuevo, o por lo menos que haga algo nuevo en aquellos que han acogido, han recibido esa irrupción del nacer, del llegar, del que ha llegado, ¿no? Dice después Melik, no obstante, muy pronto uno se da cuenta de que hay algo que se le escapa, ¿sí? De que hay algo que no le es posible controlar, de que el mundo en el que se ha nacido no es del todo propio, ¿sí? Llegamos a un mundo, somos integrados a ese mundo, como si al punto de que el mundo lo asumimos como mi mundo, ¿cierto? El mundo al que he llegado pasa a ser mi mundo, pero por otra parte, comienzo a experimentar que a eso que he llegado no me pertenece, está más allá de mí, que está más allá de mi dominio, que se me presenta como un otro. Esta idea también va a ser muy importante en todo el capítulo y en todo el libro. Esta, habitar el mundo es crear un espacio propio. Eh, Habitar el mundo es insertarse en un mundo que llega a constituirse en mi mundo. Sin embargo, esa idea de mi mundo o esa idea de propiedad del mundo no es absoluta, porque el mundo siempre se nos va a presentar como lo extraño, lo ajeno, lo otro, lo que no podemos poseer ni dominar completamente, ¿no? Entonces, el mundo, en mi nacimiento hay una experiencia extraña. No somos los dueños de nuestra propia casa, somos extranjeros para nosotros mismos. Llegamos a un mundo que no obstante ser el mundo que nos recibe, es también el mundo eh, que se nos presenta como extraño, como ajeno, como distinto. Esta es sumamente relevante porque Melik va aquí, pretende ayudarnos a entender esta idea de posesión, de dominio que ha existido en la cultura occidental. El mundo nos pertenece a los seres humanos, el mundo está a nuestro servicio, que venimos a este mundo para dominar, para poseer, para ser los señores de este mundo. Y Melik dice, no, hay algo en nuestra experiencia que nos dice que el mundo no nos, no nos pertenece. Hay algo que le dice a nuestro acto de posesión, hay algo en nuestro acto de posesión que se escapa, hay algo en nuestro acto de dominio que queda fuera. Y es justamente el mundo se encarga de decirnos que somos extraños dentro de él, que somos ajenos, que somos extranjeros dentro de él, ¿no? Y por lo tanto tenemos que relacionarnos con un otro que está ahí, con un otro que está ahí que hay que cuidar, con un otro que está ahí con el que hay que relacionarse, con un otro que está ahí que, del cual dependemos más de lo que creemos, dependemos más de lo que creemos. Entonces, critica la idea de dominio que ha habido en la cultura occidental. Paso ahora entonces a otro lugar del texto que me resulta también muy significativo. Espero que ustedes también puedan leer el texto y destacar lo que les parece significativo. Eh, Tienen un texto virtual, por supuesto, pero pueden hacer el ejercicio de marcarlo a través de los recursos que hay
de los recursos disponibles, las lecturas, el PDF de los textos, o también imprimirlo y hacer el trabajo de lectura. Entonces aquí quiero ir a un concepto que aparece en este primer capítulo, en el título, la pobreza del mundo. ¿Qué es el mundo? Y dice Melik, si de lo que se trata en este ensayo es de pensar la fragilidad del mundo y sus implicaciones existenciales, es decir, ¿qué significa decir que el mundo sea frágil para nosotros? ¿Qué significa decir eso para nuestra vida, para nuestras relaciones con los otros, para nuestra relación con el entorno, para nuestra relación con las cosas, ¿no? ¿Qué significa decir eso, ¿no? ¿Cuáles son las implicancias para la vida, para nuestra forma de estar en el mundo? Sus implicaciones existenciales. Es necesario comenzar por aclarar qué vamos a entender aquí por mundo. ¿Qué significa esa palabra, mundo? Pensemos un rato. ¿Qué es el mundo? ¿Qué significa para ti o qué te imaginas cuando escuchas las palabras mundo? ¿A qué nos referimos al hablar de mundo? La respuesta no es fácil. Digamos en primer lugar lo que el mundo no es. Y aquí vamos a aclarar inmediatamente, Meli, inmediatamente eh, pone sobre la mesa lo que viene a nuestra cabeza cuando escuchamos la palabra mundo. No es un simple lugar, no es un mero espacio que puede explicarse en términos de extensión. No es esa la característica que define lo que es el mundo para los seres humanos. No estamos en el mundo como está un pez en una pecera. No habitamos el mundo como el que vive en una especie de receptáculo. Tampoco es un conjunto de objetos y de seres entre los que vivimos. Y sobre todo, el mundo no es algo que podamos dominar y configurar a nuestro entorno, porque, porque poseemos un ámbito de indisponibilidad. Es decir, en nuestra existencia, en nuestro modo de ser, hay una dimensión de indisponibilidad, algo que no está a nuestro servicio, no está a nuestro dominio, que se escapa a todo acto de apropiación. Un ámbito, dice Meli, que escapa al control, al uso y también a la decisión. Es decir, y escapa a nuestra decisión, por lo tanto hace de nuestra decisión algo parcial, algo incompleto, lo convierte en nuestras decisiones en una forma de hacer. Y luego dice Meli, como hemos dicho al principio, el mundo no nos pertenece, es inapropiado. Entonces estamos hablando de un concepto que tiene que ver, un concepto que no es estático, sino que es un concepto que es dinámico. El mundo está aconteciendo. En ese mundo que acontece, acontecen nosotros, acontecen las cosas, acontece el tiempo, acontecen experiencias, acontecen relaciones, en este momento están aconteciendo nuevas relaciones, se están rompiendo otras, acontecen actos de amor, acontecen actos de guerra, acontecen actos de generosidad, pero también actos de egoísmo, acontece violencia, pero acontecen también actos de justicia y de paz. Hoy día el mundo es dinámico, están pasando muchas cosas, ¿sí? Y todo eso que está pasando forma una red, una gramática, una estructura de sentido, ¿sí? Que da cuenta de, entonces, de esta dimensión de lo inapropiable, de lo que se nos escapa, de lo que está siempre más allá, de lo que le pone un límite a nuestra propia experiencia en el mundo, de aquello que hace que mi propia experiencia sea una experiencia, una perspectiva frente a la diversidad de cosas, de mundos, de experiencias, de situaciones, de significados que están aconteciendo en el mundo contemporáneo o en el mundo en este momento, ¿no? Entonces,
es la dimensión de lo inapropiable, de lo inapropiado. Quiero también entonces ahora ir un poquito más adelante y decir, demasiadas veces, dice Meli, se ha imaginado la existencia al modo de un viaje interior. ¿Sí? Nuevamente, corregir esta idea de que el mundo es lo que está afuera y yo soy esa dimensión de lo interno, la dimensión de lo externo y lo interno. El mundo está afuera y a la medida que el mundo está afuera, es la dimensión del afuera, hay una dimensión del adentro y esa dimensión del adentro me pone a mí como un espectador frente al mundo. Soy un espectador. ¿Por qué? Porque yo tengo una reserva de interioridad que no está afuera, que no está afuera. Me elige aquí, y siguiendo también la cita de Merleau-Ponty, porque esta tesis es muy importante en el pensamiento de Merleau-Ponty, no existe esta dimensión del afuera y del adentro. Nuestro adentro se constituye porque estamos afuera. En la medida que somos seres abocados, puestos en relación, nuestro adentro surge en esa relación con el afuera. Por lo tanto, nuestro adentro le pertenece al afuera. Con toda la originalidad de lo que pudiéramos ser, de lo que pasa dentro de nosotros, pero todo lo que pasa dentro de nosotros son precisamente relaciones, son implicaciones de nuestra relación con ese mundo exterior que nos constituye. En otras palabras, somos nuestra, somos exterioridad, somos relación a lo otro con lo otro, somos parte de una gramática. Y eso es lo que nos quiere decir Mel. Veremos tal vez en el conversatorio cómo ustedes asumen esta idea. Aquí se trata de pensar, dice Melit, todo lo contrario. Todo lo contrario. La vida no es un viaje interior. Y tal vez existen en la historia occidental, muchas imágenes del viaje interior. Pero curiosamente, el viaje interior siempre ha sido ilustrado como encontrarse en un exterior. Es decir, ilustramos el viaje interior mediante analogías con paisajes exteriores, porque no es posible ilustrar, ¿cierto?, ese viaje interior como si fuese pura interioridad. ¿Sí? Esa interioridad es pura exterioridad. Solo nos podemos representar ese viaje como un viaje que hacemos precisamente en el mundo, en medio de un paisaje, ¿cierto?, dirigiéndonos hacia un destino. Todo lo contrario. Dice Melich, existir es salir de sí. De hecho, la palabra existir en latín, existere en latín, significa estar fuera, ponerse afuera. Entonces, existir es salir de sí, lanzarse a una aventura. Existir es venir al mundo para empezar una aventura, ¿cierto? Con los otros, con otros, en un medio, en un entorno, en un lenguaje, dentro de un lenguaje, porque vengo al mundo y aprendo un lenguaje, aprendo a hablar y a nombrar las cosas, aprendo a reconocer rostros, a relacionarme con ellos. Es decir, existir es salir, salir de sí, lanzarse a una aventura en una tierra extraña. La conciencia se va convirtiendo en todo aquel que llega al mundo en conciencia de lo que está ante mí, lo que está ante mí, ¿no? Entonces lanzarse en una tierra extraña, que no dejará de serlo, y en la que nunca se tendrá la sensación de estar en casa, nunca se tendrá la sensación de estar completamente en casa, de estar completamente en el lugar que nos corresponde. En ocasiones puede que resulte un poco más familiar, el mundo no resulte familiar, pero nunca se convierte en completamente familiar. Está esta dimensión de lo infamiliar. En la medida que somos frágiles, esa, por ejemplo, esa idea de dominio, esa idea de estar en nosotros plenamente, es frágil esa idea de estar plenamente en nosotros. Nunca logramos ser plenamente. Y somos plenamente en ciertos momentos de la vida. Somos plenamente en ciertas experiencias de la vida. Pero nunca logramos ser plenamente. ¿Por qué? Porque la vida que es frágil, está constituida por
momentos de plenitud, momentos más o menos de plenitud, pero momentos también de, de vacío, momentos de falta de sentido, momentos de aburrimiento, momentos de pesar. Es decir, habitamos el mundo, nos es familiar, pero no completamente, porque también está la dimensión de la extrañeza, del aburrimiento, de lo ajeno, de lo extranjero, del sentirnos como no en casa, ¿no? No en casa. Entonces, por eso, en ocasiones puede ser familiar, pero será solo una sensación, dice Melik, momentánea, momentánea. Al poco, la incertidumbre volverá a ser acto de presencia. La extrañeza es una condición insuperable de la existencia. La incertidumbre forma parte de la existencia humana. La incertidumbre se vuelve difícil de vivir y de aceptar cuando la dejamos fuera de la existencia humana. La dejamos fuera de la vida, de esta aventura de la vida, la incertidumbre, ¿no? La dejamos fuera. Y entonces es algo que nos sucede como las enfermedades. A veces dejamos fuera las enfermedades. Dejamos fuera, ¿cierto? Las enfermedades como si las enfermedades fueran algo ajeno a la condición de seres finitos. No, las enfermedades forman parte de nuestra condición humana, ¿no? Entonces la incertidumbre forma parte de nuestra condición humana. No hay que mirarla como ajena a la vida. De hecho, si hay sentido, es porque el sentido se ha construido frente a la posibilidad del sinsentido, la seguridad frente a la necesidad de la inseguridad, ¿cierto? La certeza frente a la posibilidad de la incertidumbre. Pero la incertidumbre está ahí, presente, constituyéndonos también. Entonces dice Melí, la existencia, esta idea que él nos propone, de habitar un mundo, de estar más bien afuera, de que esa interioridad es más bien una interioridad de la afuera, que se construye en una afuera, en una relación con un mundo, eh, que es la aventura de la vida, que es la existencia, el estar, ¿cierto? El salir de A, el salir a, Bellí dice, la existencia es estructuralmente relacional. Es decir, se constituye la existencia, se va tramando, se va escribiendo en relación en relación con un mundo, con un lenguaje, con otros que nos rodean, con un paisaje. Ninguno de nosotros puede contar su identidad sin que cuando narre que quién es y estén presentes también en esa historia las personas que nos rodearon, las personas que nos recibieron en ese mundo, la cultura en la que nací, las anécdotas, ¿cierto? Importantes de nuestra vida, las relaciones que fuimos formando, ¿cierto? El entorno en el que nos formamos, ¿cierto? Etcétera, etcétera. No hay posibilidad de decir quiénes somos, no hay posibilidad de mostrar esa interioridad sin referirnos a la exterioridad. Entonces, la existencia es estructuralmente relacional. Y termino ya con esto, y les dejo, ¿cierto? Tal vez un comentario más que me pareció interesante de la lectura, y con esto cierro la exposición de hoy día. Los seres humanos, dice Mení, en cuanto que seres que habitamos mundo, somos cuerpos en relación con materialidades que viven. Me parece interesante lo que dice aquí Mení. Hay una reflexión sobre nuestra relación con las cosas materiales, pensamiento muy, a veces muy poco presente en la reflexión, y a veces cuando está presente es para criticar la materialidad, por ejemplo, la crítica al no ser materialista, pero aquí hay una reflexión distinta respecto de ser materialista. Es decir, de hecho, si cito aquí a un autor que ha citado también, me elige en este capítulo, Martin Heidegger, una persona que se define por las cosas que posee, es una persona que ha confundido el sentido de su existencia con las cosas, ¿sí? En el fondo, ha confundido el sentido de su vida con, eh, con eh, digamos, con las cosas que posee y se ha cosificado en ellas, ¿no? Se ha cosificado en ellas, ¿sí? ¿Sí? En vez de encontrar el sentido de su existencia en él, ¿cierto? Ha encontrado el sentido de su existencia en los útiles que posee o en las cosas.
Esa sería una pérdida de sentido de la vida, ¿no? Del sentido de la vida humana. Melich aquí dice otra cosa, apuntando a un autor italiano que se llama eh, Remo Bodei, ¿no? Un interesante pensador italiano, escrito muchos textos, y este autor se ha preocupado de reflexionar nuestra relación con las cosas, pero no en el sentido entonces de la cosificación ni del materialismo, sino que en el sentido de que no hay posibilidad de formar un mundo sin que en ese mundo que vamos formando cada uno, tal vez en nuestros propios mundos, esos mundos propios que forman parte de una red de otros mundos y de un mundo mayor, que es ese mundo que nos constituye a todos los seres humanos, ¿cierto? Y al entorno, eh, vamos formando ese mundo en relación con cosas, ¿no? Aquí podemos pensar también en la idea de cultura, ¿sí? La cultura de alguien tiene que ver con objetos, con, con un significado intangible, pero también con significados tangibles, con los objetos, ¿no? Que representan una identidad cultural y que está relacionada con nuestra propia identidad. Gestos, acciones, ¿no? Comportamientos, ¿no? Eh, Forman parte también de la cultura de un pueblo y van definiendo el sentido también de pertenencia, pero también van constituyendo un mundo de sentido. Entonces aquí hay la acuñación de un término interesante que nos ayuda a pensar que esta dimensión de existir, ponerse en relación, no solo es ponerse en relación con otros seres humanos, sino que también el sentido del mundo y los mundos, ¿cierto? Los mundos de sentido se van constituyendo en relación con cosas. Esas cosas también van armando nuestro entorno, ¿no? Esas cosas también van constituyendo el paisaje, la trama de nuestra propia existencia, forman parte de nuestra historia. Es decir, los seres humanos en cuanto que seres que habitamos mundos somos cuerpos en relación con materialidades que viven. No son meros objetos inertes, sino que, y aquí quiero citar a alguien que no cita Merleau-Ponty, perdón, Melich, pero tiene que ver con el epígrafe del capítulo de Merleau-Ponty, cuando Merleau-Ponty dice, las cosas, no solo nosotros miramos las cosas nos miran, porque yo estoy aquí, pero ustedes pueden saber en qué situación estoy, porque hay cosas en mi entorno que también definen, ¿cierto?, la posición que tengo en este lugar, la actividad que hago en estos momentos, quién soy en estos momentos y cuáles son las cosas que para mí tienen sentido. Es decir, las cosas del entorno también constituyen ese paisaje que me hacen ser el que soy, o que le dan sentido a mi existencia. Entonces, las materialidades viven. La materialidad no es simplemente los objetos, ¿no? Los objetos como instrumentos, como medios para satisfacer una cierta necesidad, como medios que desechamos, ¿cierto? Meliga aquí apunta a un concepto de materialidad distinto al concepto de materialidad de las que hemos aprendido desde las ciencias lógico-empíricas, que ha vuelto el mundo un mero mecanismo, un mero instrumento, un mero objeto inerte al servicio de de nuestros propósitos, objetos manipulables, objetos que a la medida que no están vivos, es decir, no tienen sentido, no forman parte de nuestra existencia, son desechables, y que están detrás de esta idea precisamente que nos tiene actualmente en la crisis medioambiental. La crisis medioambiental de no ver nuestro entorno como una naturaleza muerta. Vemos todo como naturaleza muerta, todo, hasta el árbol, hasta los árboles, los ríos como naturaleza. Entonces Melich, citando a Bodei, introduce esta idea de materialidades vivas, ¿no? Dice, eh, aunque sus vidas no son consideradas vidas por las lógicas de los sistemas simbólicos dominantes. A menudo, una de las distinciones entre los cuerpos es la que establecemos entre los seres animados e inanimados, entre seres vivos, es decir, animales, plantas, y la materia muerta, cosas, las cosas. ¿No sería ya hora de repensar esas distinciones?
Para aprender de nuevo a habitar el mundo, habría que enfrentarse a la vida material de las cosas, porque si no lo hacemos, se generará de facto un proceso de despreocupación e indiferencia, como si solo hubiera que cuidar de los seres biológicamente vivos y todo lo demás no perteneciera al mundo o fuera simplemente accesorio. Y para hacer esa diferencia entre materialidad y esta materia viva, vivo no solamente es el árbol, sino que también dentro del paisaje hay que considerar como materia viva la piedra, ¿cierto? Eh, los seres orgánicos y no orgánicos, materia viva que está ahí, propone citando a Bourdieu la noción de matericidad o la noción de cosas matéricas, para no entenderla simplemente como cosas, como materialidades, sino como precisamente materia viva. Interesante porque eso nos hace más conscientes de nuestra relación, no solamente con los seres humanos, no solamente los seres humanos, otros seres como yo, sino que también el entorno, los, lo vivo no biológico, lo vivo no biológico, lo que él llama aquí la matericidad, una noción muy interesante que responde a una crítica a la a haber convertido nuestro entorno en mera cosa inerte, materia muerta, para nuestro uso, para nuestro dominio, cuestión que nos tiene entonces la crisis actual del mundo. Para aprender de nuevo a ver el mundo, para habitarlo, pensarlo, pensarlo y ocuparnos de él, para tratar con los otros, sean con los humanos, así como con los objetos, con las cosas, con las obras, hay que encontrar las palabras oportunas. Hay que hablar de nuevo al mundo porque hemos aprendido un lenguaje. Recuerden la cita que hace Nietzsche. Se nos ha enseñado a usar el lenguaje de una manera que reduce la diferencia de las cosas. Hablamos de la hoja como un concepto que reúne todas las hojas y sus diferencias, pero igualamos lo no igual. Hablamos de seres humanos para tener una sola concepción de ser humano, igualamos lo no igual. Vamos construyendo categorías que lo que hacen es borrar las diferencias, borrar la pluralidad del mundo, porque el objetivo es tener un concepto, tener una palabra que nos ayuda a dominar todas las cosas. Entonces Melly dice, es necesario aprender a hablar de nuevo, hay que aprender a hablar de nuevo, a decir de otra manera. El lenguaje tiene una capacidad de constituir nuestra relación con el mundo, de mediar nuestra relación con el mundo, que es importante repensar, repensar. No estamos hablando, él dice, de hablar de nuevo de las cosas para entender sus verdades, porque esa es la pretensión de la metafísica, encontrar las palabras exactas, adecuadas. No estamos hablando de eso. No hay mundo sin palabras, y la ruptura entre las palabras y las cosas parece casi irreversible, porque un nuevo monolingüismo, es decir, un solo forma de decir las cosas, un solo lenguaje, ha colonizado el mundo, lo ha desempalabrado. Lo ha desempalabrado porque se ha querido imponer un solo lenguaje para decir las cosas. Por ejemplo, el lenguaje de la ciencia, como el único lenguaje que puede ayudarnos a entender cómo suceden las cosas, cómo son las cosas. Y respecto del lenguaje de la poesía, de la literatura, ¿sí? La ciencia se ha impuesto como un lenguaje que nos tiene la pretensión de mostrarnos la realidad, de explicarnos lo real. Sin embargo, la ciencia es uno de los discursos causantes de una relación de dominio y de destrucción del mundo. La ciencia objetivante, objetivizadora, que concibe la realidad como naturaleza muerta a nuestra disposición. Por eso ha desempalabrado, porque no permite que otros lenguajes surjan, otras formas de decir surjan, otras formas de nombrar surjan, sin la pretensión de dominio, sin la pretensión de verdad. Será necesario entonces, dice Melik, será necesario girar la cabeza y mirar atrás. Solo así comprenderemos qué es en definitiva lo que hemos heredado.
¿Seremos capaces de interpretar la fragilidad del mundo y repensar si todavía estamos a tiempo y en condiciones de encontrar las formas necesarias para cuidar una ética del cuidado? Bueno, un interesante capítulo que les invito a leerlo en profundidad, por supuesto completo. No se queden con los comentarios que yo he hecho, porque hay muchas otras cosas que Luis dice que nos van a hacer pensar en nuestra vida, en la vida de los demás, en el mundo en el que vivimos, en la sociedad en la que vivimos, en la fragilidad del mundo y, ¿cierto?, en los desafíos de la sensibilidad contemporánea o de una sensibilidad contemporánea que responda a lo que hoy día nuestra relación con el mundo amerita y necesita. Un abrazo y nos vemos la próxima sesión.